Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Sobre identificándonos con nuestra nueva creación o nuestra nueva naturaleza o nuestra nueva criatura. Creo que ninguna persona puede alcanzar la espiritualidad que debe alcanzar como cristiano a menos que no tenga conocimiento de quién es Él. Usted puede orar mucho, usted puede ayunar mucho, usted puede hacer un sinnúmero de cosas que se acostumbran a hacer, pero el conocimiento es sumamente vital. Cuando la Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, no dice por falta de consagración, sino falta de conocimiento, porque usted puede tener mucha consagración y si no tiene conocimiento puede estar errando en muchas áreas de su vida porque usted no tiene el conocimiento de Dios. Es sumamente importante conocer a Dios y conocer lo que somos ahora como cristianos. Y por eso es que yo quiero que usted asimile esta enseñanza, porque de eso dependen muchas cosas en su vida. Vuelvo y le digo, no va a poder vivir una vida espiritual plena si no tienes este conocimiento. Si tú no conoces quién tú eres, qué posees, qué puedes hacer como cristiano, pues puedes ser un religioso toda tu vida. Eso no tiene que ver nada con tu salvación. El día en que te mueras, te vas para el cielo, pero aquí abajo vas a tener muchos problemas. Porque no vas a aprender a discernir lo que es las cosas del Espíritu y las cosas que son de la tierra y las cosas que son carnales. Si no tienes este conocimiento que te enseña la Escritura de tu nueva creación. Usted tiene que saber que usted es una nueva criatura en Cristo. Y cuando la Biblia habla de nueva criatura, no está hablando de pelo, ni barba, ni pantalones, ni prenda, ni polvo, ni nada de esas estupideces que hoy en día le dan mucho énfasis. Está hablando de algo sumamente importante que depende de su espiritualidad, de usted tener este conocimiento de quién es usted en Cristo, qué usted posee, qué Cristo ha hecho por usted. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, estoy hablando evangélica, que todavía tienen a Jesucristo en la cruz. Y en los días de Semana Santa se habla de la resurrección y solamente hablan de que Jesucristo resucitó. Sin embargo, la Escritura te dice que tú resucitaste juntamente con Él y fuiste sentado en el mismo lugar que Él fue sentado, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Te lo dice Efesios capítulo 2. Pero eso no está revelado en la mayoría de los cristianos. Y los que son cristianes, pues lo ven todavía en el pesebre. Ahora en Navidad lo tienen en el pesebre. El niño Jesús. Y hasta aconsejan a la gente, pídanle al niño Jesús. El niño Jesús ya no existe. Existió, pero ya no existe. Él creció. Amén. En la Semana Santa lo crucifican y lo meten en un ataúd y lo meten por ahí a dar vuelta y Él no está tampoco muerto. Él vive. Y está ante la diestra del Padre. Amén. Son cosas que deben ser totalmente elementales, tener ese conocimiento, pero mucha gente, aunque son evangélicos, que van a la iglesia, todavía no tienen eso revelado en su corazón. Y mucho menos
tiene revelado que son una nueva creación, que son una nueva criatura en Cristo, que han nacido de nuevo. Usted tiene una gran diferencia a todos aquellos patriarcas que le sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento, porque ninguno de ellos fue nacido de nuevo. Ninguno de ellos fue engendrado nuevamente por Dios. Sin embargo, tú y yo sí fuimos engendrados nuevamente con Jesús y resucitamos juntamente con Él y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Quiere decir que estamos sentados en un lugar de autoridad. Satanás no tiene nada que ver con nosotros. Satanás no te puede tocar a menos que tú no se lo permitas. No, a menos que Dios no se lo permita, no, a menos que tú se lo permitas. Santiago dijo, no deis lugar a quién. ¿Quién es el que le da lugar? Nosotros. Pero la mayoría de los cristianos, cuando le pasa algo, dice, ay Señor, ¿por qué lo permitiste? No, ¿por qué tú lo permitiste? El diablo siempre va a tratar de engañarte. Y uno de los engaños que él siempre trata de infundir en los cristianos es que Dios tiene la culpa de todo lo que le pasa, porque Él está detrás de todo lo malo que te pasa. Y Él se esconde. Como yo le dije una vez, en la escuela yo acostumbraba en un tiempo a llevar salvatana y le tiraba al que estaba adelante y luego le escondía. O si no, le daba por la cabeza y escondía la mano. Y eso mismo hace Satanás. Él te da por detrás y después esconde la mano. Y tú, si no tienes conocimiento, primero que tú señalas es para arriba. Y Dios no tiene la culpa. Amén. Ok, 1 Tesalonicenses te dice algo que es sumamente importante saber. Dice que el Dios de paz, diga el Dios de paz. No, espérate, que estoy leyendo otra versión, perdóneme. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ¿qué? Ser. Ahora, esto es algo que Dios hace, no lo hace usted. Porque el deseo del apóstol es que Dios haga eso en el cristiano. El Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Verdad que sí? Pero esto es algo que Dios hace, no es algo que tú haces. Hago énfasis en esto porque muchas personas y predicadores usan este texto para echarle la responsabilidad a la iglesia de lo que está diciendo aquí. Y esto es algo que Dios hace en nosotros. El apóstol está deseando de que eso se cumpla en ustedes. ¿Ok? Pero algo bien importante que él comienza diciendo, todo vuestro ser, y ahora te dice de qué se compone tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted no es un cuerpo que tiene un espíritu. No, usted es un espíritu que tiene un cuerpo. Usted no es un alma que tiene un espíritu. No, usted es un espíritu que tiene un alma. Ahí está sus emociones, ahí está su intelecto, ahí está su identidad como humano. Hello. Si tú no tuvieses alma, serías un espíritu sin nombre, sin presente y sin pasado. Eso es lo que te da a ti la identificación. En el alma tú tienes tus emociones y también tienes algo que es sumamente importante, que Dios te dio, que ni Dios ni el diablo lo puede tocar. ¿Qué es? La voluntad. Un religioso te dice, ¿cómo que Dios no lo puede tocar? Dios puede hacer lo que le da la gana. Y dice, no. Dios se limitó a sí mismo, dándonos a nosotros un libre albedrío. Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Dios es un Dios de orden. Amén. Y si Él te dio a ti un libre escoger, una libre voluntad,
Él no la va a violar, porque tú no eres una marioneta. Ayer yo estaba viendo una película que muy buena, que se la envié a varios de ustedes. Muy buena. Y era un diálogo de Jesús con unas personas. Y entonces uno de los que estaba en el grupo le reprochaba a Jesús todas las cosas malas que pasan aquí en la tierra y todas esas cosas. Y Jesús le contestó muy bien. Le dijo, yo cuando creé al ser humano le di un libre albedrío y con ese libre albedrío es que han causado todo lo que ustedes están viviendo. Pero esa no es mi voluntad. No, como que en otras palabras, no me puedes acusar a mí de todo lo malo que pasa aquí en la tierra, porque eso lo causa el hombre. Y eso es una realidad. Tenemos contaminación por causa del hombre. ¿Sí o no? Tenemos la pandemia por causa de quién? De Dios. No, Dios no fue que la envió, aunque hay algunos ignorantes, predicadores que dicen que fue que Dios envió eso. Siempre hay predicadores que Dios no necesita el diablo como acusador. Ellos acusan a los que se supone que representen y hablen de las virtudes de Dios, son los que acusan a Dios por todo lo malo que pasa aquí en la tierra. Y así engañan a muchos grupos de cristianos que creen que todo lo malo procede de Dios. Y están como Job. El diablo atacó a Job y Job decía, recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. ¿Por qué? Porque él ignoraba. La ignorancia nos hace vulnerables al engaño. Por eso yo me doy a la tarea de enseñar, no a emocionarlo. A mí no me interesa que usted se emocione aquí y que usted brinque. A mí lo que me interesa es que usted reciba conocimiento para que se pueda defender. Amén. Porque tú no te puedes defender ante el diablo. ¡Ay, santo! ¡Ay, está mal! Eso, que te dé un cocotazo por la cabeza. Amén. Y todas esas cosas yo no las critico. Pero necesitamos fundamentos. El jueves pasado estábamos hablando de la importancia de tener un buen fundamento. Amén. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Vinieron vientos, vino el río con ímpetu y permaneció como firme. Sin embargo, aquel que era superficial, que vago, que no cavó ni hondó, puso su casa sobre la arena. Y cuando vino el mismo río, vino el mismo viento, grande fue su ruina. Jesús enseñaba clarito. La tempestad no vino para fortalecer la casa, vino para destruirla. Y eso deberían aprenderlo muchos cristianos. La adversidad viene para destruirte, no para edificarte, no para subirte de nivel, no para moldear tu carácter. Eso es la mentira más grande que se le ha vendido a la iglesia. Tú sabes cómo tú desarrollas tu carácter cuando tú eres obediente a lo que está escrito aquí. Cuando tú te niegas a andar en la carne y decides andar conforme al Espíritu. ¿Ok? Pero necesitas que tener conocimiento de que para poder andar en el Espíritu, de que tú eres un espíritu. Amén. Y con tu alma tú tomas decisiones. Cuando le voy a poner este ejemplo, cuando usted es tentado por su concupiscencia a través de los 5 sentidos. ¿Sí o no? La vista, el tacto, el olfato, el gusto. Entonces tentado por esa vía. Amén. Y esos 5 sentidos mandan un mensaje a tu mente, que es tu alma, ahí está tu alma. Y el alma es la que toma la decisión. Pero también tiene una conciencia que viene del espíritu recreado que te dice no, mientras la carne te dice sí. ¿Cuántos pueden entender? Entonces tú tomas la decisión, o ando conforme al espíritu o ando conforme a la carne. Es más fácil irse por el lado de la carne. ¿Por qué? Porque el lado de la carne le gusta a las emociones. Hello. Hay gente que dice, bueno, si te gusta, hazlo. No
No todo lo que te gusta es bueno. Amén. Usted tiene que analizar si eso que te gusta te conviene. Pablo lo puso de esta manera. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hay muchas cosas que uno puede hacer, pero no conviene. Y depende de lo que tú quieres alcanzar. Vamos a poner el ejemplo. Si tú quieres desarrollarte como un profesional, tú no puedes estar en la calle jugando o entreteniéndote con un sinnúmero de cosas. No, tienes que consagrarte a lo que tú deseas. ¿Sí o no? Si tú quieres ser bueno en esa área. Ahora, si quieres ser un mediocre, pues te puedes entretener con todo lo que hay a tu alrededor, pero a la hora de la verdad no te vas a desarrollar como debe ser. Ok. ¿Qué somos? Y tenemos y vivimos en un cuerpo. Eso es sumamente importante. Ok. Cuando el primer hombre, estoy hablando ahora de Adán, pecó contra Dios, recibió muerte espiritual. Dios le dijo que si comía de tal fruto, moriría. Esa no era la voluntad de Dios. Pero ese árbol representaba que Adán tenía la facultad de poder escoger entre el bien y el mal. Que Dios no lo estaba controlando. Eso le daba a Adán el derecho de escoger. Como dice la Escritura, delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge. Y te aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero tú eres quien escoge, Él no escoge por ti. Aunque muchos cristianos y muchos predicadores enseñan que sí, que Dios es soberano y que Dios escoge y que Él tiene control de todo. Eso es la mentira más grande que se le ha introducido a la iglesia. Si Dios tuviese control de todos los cristianos y de toda la gente, fuéramos tremendos, no tuviéramos ninguna falla. Pero no es así. Y todos nosotros sabemos que nosotros no hacemos la voluntad de Dios 100%. ¿O hay alguien aquí que hace la voluntad de Dios 100%? Levánteme la mano. Y las cámaras, cójanlo. Si alguien levanta la mano por ahí. Para anunciar el embustero. Tratamos de servirle a Dios y en muchas ocasiones fallamos. Amén. Ok. Adán pasó por alto la advertencia que Dios le dio y pecó contra Dios al comer del fruto. Ahora, Dios le dijo que moriría. Sin embargo, después que él comió del fruto y fue echado del huerto del Edén, duró casi 900 años más. Porque lo que estaba Dios diciendo no estaba hablando de muerte física, estaba hablando de muerte espiritual. La muerte física no hubiese tomado lugar a menos que hubiese habido una muerte espiritual. Y al recibir la muerte espiritual, que no es otra cosa que separación de Dios. La muerte física es separación del cuerpo. Cuando alguien muere, se separó del cuerpo. El espíritu se separó del cuerpo, salió con el alma y fue a parar donde escogió en vida. O para el cielo o para el infierno. No hay limbo ni que se queda dando vueltas por ahí. Eso no existe. O va para arriba o va para abajo, una de las dos. Y cuando Adán pecó contra Dios, dio paso a la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Ok? Búsquese en Romanos capítulo 5. Tienes que comprender esto para que veas de qué fue que Dios te redimió, qué fue lo que Dios tuvo que hacer contigo para volver nuevamente a restaurarte.
Adán fue expulsado del paraíso, ya no podía entrar y se separó de Dios. Recibió muerte espiritual en su espíritu. Empezó a reinar la naturaleza del diablo en él. Y de ahí en adelante todos los que nacieron bajo el maligno. Cuando la Biblia dice que Satanás era Dios de este mundo, o es Dios de este mundo, del sistema del mundo, porque el planeta no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios. Ahora el sistema, la manera, la corriente filosófica de la gente y todo eso pertenece a Satanás. Aunque las personas allá afuera no lo vean de ese modo. Amén. Por eso es que hay tanta hostilidad en contra de las cosas cristianas, en contra de Dios, en contra de todas las cosas que hablen de Jesucristo. Tú puedes ir a un lugar allá afuera donde haya 5 o 6 personas bebiendo, vacilando. Menciona a Jesucristo para que tú veas lo que pasa. Menciónalo para que tú veas cómo la naturaleza de ellos reacciona. Ok. Estamos ahí, capítulo 5, Romanos, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado entró ¿qué? Primero vino el pecado, la alta traición de Adán, y esa alta traición que hizo Adán, esa desobediencia, abrió las puertas a la muerte. Y el que tenía las llaves de la muerte era Satanás. Ahí Satanás vino a ser Dios de este mundo. Pero el verdadero Dios de este mundo, y estoy hablando en minúscula, no estoy hablando de Dios del universo, Dios del mundo. Dios le entregó la tierra a Adán. Soyúgala, gobiérnala. ¿Sí o no? Multiplíquense. Ahí tienen ese planeta para que ustedes lo administren. Pero esa administración, Adán se la pasó a Satanás por la desobediencia. Y por eso aquí te dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Pero esa no fue la voluntad de Dios desde el principio. Pero Adán abrió esa puerta. Y en el verso 17, ahí mismo dice, si por la transgresión de uno solo, o si por la traición o la desobediencia de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, diga lo que reciben, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, esto es algo que se recibe, y se recibe mediante el conocimiento. Porque muchos cristianos, incluyendo pastores y predicadores, todavía ellos se consideran pecadores. No se consideran justos. Aunque cuando tú le dices justo por la fe vivirá, ellos dicen, ¿de quién está hablando ahí? De nosotros. Pero tú eres justo. No, yo soy pecador. ¿En qué quedamos? No puede ser las dos cosas a la vez. Pero es que nosotros de vez en cuando pecamos, pero no te dedicas a eso. Esa no es tu naturaleza. Por eso cada vez que un cristiano verdadero, porque no todo el que viene a la iglesia es cristiano verdadero, y no todo el que va a las iglesias ha nacido de nuevo. Amén. Cuando un cristiano verdadero peca, su espíritu, su nueva naturaleza, lo redarguye.
Si tú pecas y no sientes remordimiento por lo que haces, tú no eres salvo. Una persona salva, nacida de nuevo, por eso es que dice la Escritura que la simiente no puede pecar. Ahora, tú puedes cometer un pecado y tú vas a encontrar que tu espíritu se contrista. Te sientes mal, ¿sí o no? Si tú no te sientes mal es porque tú no has nacido de nuevo. Porque esa naturaleza que Dios ha impartido en ti por medio de Jesucristo, eso te va a redarguir. Ese espíritu se entristece. No está hablando del Espíritu Santo. Cuando nosotros contristamos al Espíritu, lo que contristamos es nuestra nueva naturaleza. ¿Ok? Y ahí es donde está nuestra conciencia. Esa es la forma en que el Espíritu te habla, mediante tu conciencia. Por eso cuando estamos en la soledad, es cuando más fácil el Espíritu te puede ministrar. ¿Sí o no? Cuando tú estás así solo, así que nadie le está molestando, así solo, donde quiera que esté sentado o en su cama ahí mirando para el techo, ahí su conciencia comienza. Usted sabe que es así, ¿verdad que sí? Y usted sin darse cuenta, en ocasiones hasta mantienes una conversación. Porque el Espíritu te habla a través de la conciencia. Y el Espíritu Santo, cuando te quiere transmitir algo, primero te lo transmite al Espíritu y el Espíritu te lo transmite a tu alma. Y ahí tú tomas las decisiones. Amén. El Espíritu Santo no trata con tu carne. Hay gente que mide en la presencia de Dios basado en los sentidos. El bebé espiritual necesita sentir algo, palpar algo para creer. La persona que se ha desarrollado espiritualmente no necesita sentir nada para creer. Amén. El carnal necesita que se le paren los pelos. Y no estoy diciendo que es malo. Hello. El carnal necesita sentir corriente. El carnal necesita, para discernir la presencia de Dios, necesita sentir algo a través de sus 5 sentidos. Ahora, el espiritual no necesita eso. Cree lo que dice la Escritura, aunque no sienta nada. Yo soy salvo aunque me sienta perdido. Porque yo no vivo basado en los sentidos, vivo basado en la fe. El justo por la fe vivirá, no anda por vista, que es sentido, anda por la fe. Y la mayoría de los cristianos lamentablemente andan por los sentidos. Si me siento bien, siempre está hablando de si me siento. Sentí del Señor, sentí esto, sentí. Porque casi siempre andan conforme a los sentidos. Pero cuando tú puedes discernir quién tú eres verdaderamente, que eres un espíritu, se te hace más fácil ser guiado por el Espíritu. Amén. Y no por los sentidos. La gente tiende a decir, ay, aquí está Dios. ¿Por qué tú lo dices? Porque mira cómo tengo los pelos. Aquí está la presencia. No, aquí, si tú eres cristiano, aquí está Dios porque Dios está dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Aunque tú lo sientas o no lo sientas. Si tú vives basado en los sentidos y para tú confirmar de que el Espíritu Santo está en ti, necesitas que los pelos se te paren o los cabellos, pues tú andas conforme a los sentidos, no andas conforme a la fe. Tú tienes que creer que Él está dentro de ti porque aquí lo dice, que tú eres templo del Espíritu Santo, que Él habita en ti las 24 horas del día, no importa cómo usted se sienta. Aunque usted se sienta deprimido, porque donde tú eres deprimido es aquí, con un pensamiento negativo tenaz, que te tiene
cautivo todos los sentidos. La depresión siempre está aquí, no está aquí dentro. Amén. Aquí en este asiento en el alma, donde están los sentidos, ahí es donde tú sientes depresión. Igual que ningún cristiano se enferma. Pastor, usted está bien ejado. No. Lo que se enferman son los cuerpos de los cristianos. ¿Me entendiste ahora? Tu espíritu no se puede enfermar. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Lo que se enferma es tu carne. Amén. Ahora, es bien importante porque lo que le da vida a tu carne es tu espíritu. Y hay algo que está bien ligado, hay algo que sí está bien ligado a tu espíritu, que es tu sangre. Por eso la Escritura dice que la vida está en la sangre. Tú puedes vivir sin un brazo, tú puedes vivir sin una extremidad de tu cuerpo, pero no puedes vivir sin sangre. Tu sangre no puede ser sustituida por agua, ni por ninguna otra cosa, ni por ningún otro líquido. Y eso es lo más ligado que tú tienes, porque ahí está tu vida. Eso es lo que le da vida a tu cuerpo. Por eso Jesús derramó su sangre, derramó su vida por ti. Por eso derramó su sangre. Cuando Jesús fue al propiciatorio allá en el cielo, llevó su sangre, aquí está el testimonio de que yo di la vida por toda la humanidad. Aquí está mi sangre. Cuando se presentó a los discípulos, le dijo, tocad y ved. No tenía sangre, tenía un cuerpo glorificado. Amén. Yo me acuerdo en una ocasión que yo tuve una caída y aquí yo tengo la cicatriz todavía, yo me corté la mano y los tendones y todas esas cosas por estar burlándome de un servicio que había en la calle. Se me trabaron las piernas y me caí y yo andaba con una caneca, que fui a comprar una caneca, era un muchacho. Entonces tenía a lo mejor como 12 años por ahí. Y me dio un tajo tan profundo que aunque me pusieron 2 toallas, la sangre salía. Y cuando me llevaron a las 18, que me preguntaron cuál es su nombre, yo dije, ahí desperté en el centro médico. De tanta sangre, porque según se me iba la sangre, se me estaba yendo la vida. Y si no detenían eso, me moría. Por eso una persona, cuando se corta las venas, eso, pues mira, se está matando. Porque la sangre está ligada al espíritu. Es lo más cercano que tú tienes a tu espíritu. Amén. Y muerte quiere decir eso, tu espíritu se sale de tu cuerpo y tu cuerpo queda muerto. Cuando Adán fue creado, ¿cuántos saben que Adán fue creado de dónde? ¿Quién me dice? Majayo, falta. Adán, oye, lo he dicho un montón de veces, Adán no fue creado del polvo, fue creado su cuerpo. ¿Lo ves que es bien importante saber? Adán salió de Dios, sopló aliento de vida, eso quiere decir espíritu de vida. Entonces vino a ser alma viviente. Por eso es bien importante saber lo que te estoy enseñando. Todo el mundo dice, Adán somos polvo. No, mi cuerpo es polvo, pero yo no soy polvo, yo soy espíritu. Cuando yo muera, este cuerpo se va a descomponer. Si no lo queman, yo no sé lo que van a hacer conmigo. Pero yo seguiré vivo, fuera de aquí. Amén. Y voy a ir a donde yo escogí ir. Eso es bien importante.
Y aún inconscientemente la gente cree eso, sin haberlo estudiado en las Escrituras. Se muere alguien y está el féretro ahí, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Pero están diciendo que no está ahí. ¿Es así? ¿No le rezan así? Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Quiere decir que el que muere en esa religión va a pena. No llega al cielo, va a pena. Y entonces tienen que orar para que lo saquen de allí, hacerle una misa para que lo saquen de allí. Pero el que muere en Cristo, Pablo dijo que estar separado del cuerpo es estar presente ante Dios. El que muere en Cristo, instantáneamente, cuando muere, va a la presencia de Dios. No va a ningún lugar donde hay que pagar misa, ni donde hay que rezar para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Eso no existe. Eso es inventado por la religión. Amén. Ok. Dios forma el cuerpo del polvo de la tierra, pero eso está sin vida. Y hasta que Dios nos sopló vida, aliento de vida, que es espíritu de vida, no fue hecho una alma viviente. El primer Adán salió de Dios. Hello. Pero ¿qué pasó? Al pecar contra Dios, ese aliento de vida recibió otra naturaleza por causa de su desobediencia. Dio paso a la muerte espiritual, que no es otra cosa que separación de Dios. Y al separarse de Dios, pues ya vino la muerte física. Aunque duró muchos años más, pero tarde o temprano murió. Hay una versión que dice, muriendo morirás. Ok, ya establecimos que el hombre al principio por su desobediencia causó la muerte espiritual. ¿Ya saben lo que es muerte espiritual? ¿O quiere que se lo repita? Entonces Dios necesitaba restaurar al hombre, ¿verdad? Que ya el hombre estaba apartado de él por causa de su pecado. Y eso no se iba a llevar a cabo solamente con perdonarlo. Ustedes algunas veces cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, ahí no terminó todo. Si Jesús hubiese muerto en la cruz y hubiese dicho consumado y no hubiese resucitado, nosotros todavía estuviésemos en nuestros pecados. Y eso lo enseñó Pablo. Estaba consumado su sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nos perdonó, pero todavía tenemos una vieja naturaleza. Ahora, cuando Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos a vida juntamente con Él. Ahí recibimos una nueva naturaleza. ¿Cuántos lo pueden entender? Si Jesús no hubiese resucitado, Pablo dijo, todavía estuviésemos en nuestros pecados. Estuviésemos muertos. Lo más importante del sacrificio de Jesús, aunque todo fue importante, pero lo más importante fue que resucitó de entre los muertos. Y tú resucitaste espiritualmente de los muertos juntamente con Él. Mucha gente no comprende eso. Ok. Mire cómo dice una versión, Nuevo Testamento, ahora no sé cómo Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Hubo una separación del hombre con Dios por consecuencia de su pecado de desobediencia. Ahí lo explica un poquito más claro. Eso causó una separación. De ahí en adelante, después de Adán, los hombres vivían
separados de Dios. Por eso es que Dios para comunicarse con la raza humana solamente usaba varias personas, como el sacerdote, el profeta, lo que se le llama el vidente. Cuando Dios quería comunicar algo al ser humano, pues usaba a un vidente, usaba a un profeta. El Espíritu venía sobre el profeta hablaba el mensaje que recibía, a menos que no fuera por también que Dios enviaba un ángel para que llevara el mensaje al profeta y el profeta lo divulgara. O le daba una visión, cualquiera de esos métodos que Dios usa. Pero Dios no tenía contacto con todo el mundo. Por eso creó el sacerdocio para que representara a todo el pueblo. Una sola persona, que una vez al año entraba con sacrificio de cabros, de machos cabríos, para llevarlo al propiciatorio terrenal, para que eso cubriera el pecado del pueblo y no viniera juicio sobre ellos. Y eso solamente lo hacía un hombre. Y eso estaba dando pie para que cuando viniera Jesús hiciera lo mismo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que con su propia sangre, la palabra dice, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no terrenal, sino celestial, para obtener eterna redención. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Dios hizo un solo sacrificio para siempre. Amén. Y con ese sacrificio y esa resurrección nos creó a nosotros una nueva naturaleza. Yo le he dicho en muchas ocasiones, ¿por qué un ser humano no puede entrar al cielo si no recibe esa nueva naturaleza? Porque su naturaleza no es compatible con el cielo. No es en realidad tu pecado lo que no te deja entrar al cielo, es tu naturaleza. Amén. Como yo siempre he usado el mismo ejemplo, no tengo otro. Nosotros no podemos con este cuerpo entrar al sol, ¿verdad que no? Si cualquiera de nosotros tratáramos, nos montáramos en un cohete para entrar dentro del sol, ¿qué pasaría? El cohete se va a derretir y tú te vas a desintegrar. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú fueras una llama de fuego, compatible con el fuego del sol, entrabas y salías porque tienes la misma naturaleza. Mejor no te lo puedo explicar. Pues por lo tanto, Dios es luz y allí no puede entrar ninguna tiniebla. Como único puedes entrar al cielo es teniendo una nueva naturaleza. No es que Dios te va a castigar por tu pecado. No, todo el mundo nace bajo pecado por causa de Adán. El pecado de Adán pasó a todos los hombres. Pero por causa de Jesucristo tú recibes una nueva naturaleza. Si lo recibes a Él, y esa nueva naturaleza te hace apto para poder entrar al cielo. Amén. Hay gente que piensa, el pecado es lo que te va a enviar al infierno. No, tu naturaleza. Tú eres pecador, o las personas son pecadoras por causa de su naturaleza. No es por otra cosa. El cerdo le gusta el fango y le gusta hacer hoyo porque esa es su naturaleza. El gato le gusta estar limpio y se lambe y se baña con la misma lengua y se mantiene limpiecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Para que un cerdo no se meta en el fango, tienes que cambiarle la naturaleza. Le pone la del gato y entonces el cerdo en vez de hacer hace miau y no se va a meter al fango. Si le pones la naturaleza del cerdo al gato, el gato se va a meter al fango. ¿Cuánto me pueden entender?
Estas son mis parábolas. Si usted no entiende, porque yo trato de ser lo más... Por lo tanto, tú y yo hemos cambiado de vida, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Ahora, ¿qué es importante de esto? Es importante estar consciente de eso. Los apóstoles no tenían conciencia de eso. Pablo tuvo que empezar a explicárselo. Pablo fue el que recibió la revelación de todo eso. Por eso los apóstoles, cuando Jesucristo fue crucificado, la mayoría de ellos hicieron así. Se desaparecieron. Y Dios tuvo que usar a Pablo para escribir todas esas epístolas, para explicar qué en realidad había pasado después del sacrificio de Jesús. Los discípulos que andaban con Jesús pensaron, ay, mataron al maestro, ay, tan chévere que estaba la cosa, pues vamos otra vez a pescar porque que se murió el maestro, ¿qué vamos a hacer? Ellos pensaron que ahí terminó todo. No piense que los apóstoles sabían todo lo que iba a pasar. Jesús no se lo podía revelar, porque tampoco ellos lo podían recibir. ¿Por qué no lo podían entender ni recibir? Porque no habían nacido de nuevo. Ninguno de los apóstoles que anduvo con Jesús nació de nuevo hasta que Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso hay que entenderlo. Por eso el Pedro que encontramos en el libro de los Hechos es diferente al Pedro que anduvo con Jesús. Un Pedro débil, un Pedro que hasta lo negó, cogió miedo. Sin embargo, cuando nació de nuevo y el Espíritu Santo vino sobre él, predicaba con denuedo, no le importaba que lo mataran, porque ya era una nueva criatura. Ok. Y es bien importante saber esto que le estoy enseñando, porque si tú quieres tener victoria en contra de Satanás cuando venga a atacarte con enfermedad o con un sinnúmero de cosas, tú tienes que saber tus derechos y quién tú eres. Juan, Pedro y todos ellos sabían que, Juan lo escribió, mayor es el que está ¿dónde? Que el que está. ¿Usted cree que eso era mera retórica de él? No, él sabía eso. Cuando fueron a la Hermosa, que estaba el cojo aquel, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Porque ellos sabían que tenían un nombre, que detrás de ese nombre estaba el poder de Dios respaldando ese nombre. La mayoría de la iglesia usa el nombre de Jesucristo para terminar la oración, como si fuera un punto final, como si fuera un amén. Y algunas veces lo usan tan livianamente que no le da ninguna clase de resultado cuando lo quieren usar de una manera seria. Búsquese unas enseñanzas que yo tengo sobre el nombre de Jesús, que yo hablo sobre eso. Ese nombre no es para vacilar con él, ni para hacer chiste, ni para cogerlo livianamente. Porque el día que lo quieras usar seriamente no te va a trabajar, no te va a funcionar. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no era usado livianamente. Que el usar en vano se buscaba un problema. Sin embargo, la iglesia usa el nombre de Jesús hasta para hacer chistes, cogerlo para relajo. Porque no saben, no tienen conocimiento que detrás de ese nombre están todos los recursos del cielo. Todo el poder del cielo está detrás de ese nombre. Hello. Ese nombre es más poderoso que el Rockefeller. Mira que decir Rockefeller en los Estados Unidos, que la gente pensaba en todos los millones que tiene ese, ¿verdad? El poder financiero que tenía. Pues el nombre de Jesucristo, detrás de ese nombre está todo el poder de Dios. El diablo tiembla cuando se usa ese nombre por una persona que sabe lo que está haciendo. Amén. Pues Dios en su plan planificó darle al ser humano un espíritu nuevo.
Es como si tú fabricas un carro, se lo das a una persona, y esa persona viola el motor del carro. Ya ese motor no sirve. Para poder otra vez que el carro funcione como debe ser, como cuando se creó, hay que ponerle un motor nuevo. ¿Verdad que sí? Y eso pasó con nosotros. Dios tuvo que ponerle un espíritu nuevo, que eso es lo que la Biblia le llama nueva criatura, nueva creación, como dicen los originales. El problema de muchos cristianos es que han recibido un motor nuevo, pero tienen una transmisión vieja. ¿Sabes dónde está la transmisión? Donde tú tiras los cambios. Mente vieja, transmisión vieja con motor nuevo. Por eso la palabra te dice que siguiente a tu salvación, tú tienes que renovar tu mente, renovarla conforme al conocimiento que te enseña la Escritura, el conocimiento que te enseña de ti. Si no lo haces, te conviertes solamente en un religioso que cree en la existencia de Dios, pero ni conoces a Dios ni le crees a Dios. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Gente piensa que solamente con creer en la existencia de Dios ya eso basta. Y no. Porque de la misma forma que tú crees en la existencia de Dios, puedes tener la creencia en la existencia del diablo. Y si eres platónico de eso, pues crees en la existencia de los ovnis y de los que vienen del otro planeta, y toda esa cuestión. Mire, la palabra dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Si hay alguien que te puede dar testimonio de Dios, es el diablo, porque lo conoce mejor que tú. Amén. Por eso Dios desea que tú cambies tu manera de pensar, que tú la renueves. Si a ti te regalan una computadora vieja ya programada por otra gente, para que te dé buen rendimiento a ti, buen uso, tú vas a tener que cambiar toda la programación que tengas. ¿Sí o no? Para ponerle una programación nueva conforme a lo que tú necesitas. Y así es nuestra espiritualidad. La gente se conforma con ir a la iglesia, cantar cánticos, dar gritos de júbilo, brincar y saltar. Pero cuando tú vienes a buscarle fundamento, no tienen ninguno. No saben ni quiénes son, ni a dónde van, ni de dónde vienen. Y lo importante es saber eso. Amén. Búsquese en Ezequiel, capítulo 11. Desde el principio, Dios ha tratado con el hombre y en la mayoría de las veces el hombre ha sido desobediente. Si Dios controlaba, como dice todo el mundo, que Dios tiene el control, no le hubiesen matado sus profetas, sus mensajeros. Todo el mundo hubiese sido desobediente, pero sabemos que la historia nos enseña todo lo contrario. ¿Verdad que sí? El mismo Jesús se paró ante Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no pudo? En Marcos capítulo 5, verso 6, creo que es Marcos 6, o 5, 6 o 6, 5, una de las dos. Búscalo los dos que está bueno. Jesús no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, no pudo. Y hoy en día no puede hacer milagros por esa misma causa. En la iglesia hay mucha incredulidad. Los mismos que cuestionan, los más que cuestionan a Dios son los mismos cristianos. Cuando yo oigo gente criticando a las personas porque son usados por Dios, ay, ¿por qué no esto? ¿Y por qué no lo hace así? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no se van para los hospitales?
La gente venía a Jesús. Jesús no los buscaba. ¿Sí o no? En esta pandemia salieron, mire, no se deje ya por las redes, porque en las redes hay un montón de gente que lo que pasa es criticando y condenando y diciéndole falso profeta a cualquiera por cualquier bobería. Y cuando pasó la pandemia esa, empezaron a decir que usaron 2 o 3 hombres que operan en sanidad divina y empezaron a poner sus fotos y decirle, ¿qué pasó? Ahí se desenmascararon, porque mira que si la pandemia, ¿por qué no van a los hospitales a hacer? Eso no es así. Eso no es así. Y hablan un sinnúmero de cosas que si usted se deja ya por eso, lo desvían a usted. Una persona, por el mero hecho de que falle en algo, cualquier cosa, nosotros no tenemos el derecho de decir que es un falso profeta. Amén. De todas maneras, no todo el mundo son profetas. Yo no sé, le dicen hasta pastores, a un pastor falso profeta. Él no es profeta, es pastor. En todo caso sería falso pastor, ¿verdad? Pero no le hagamos caso a eso. Ok. ¿Estamos ahí? 11:19. Esta es una escritura profética de algo que había de suceder con el hombre. Dice, y les daré un corazón que... Primero, antes de eso, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu. No dice un espíritu remendado, arreglado. Usted sabe lo que es nuevo, ¿verdad? Nuevo no es que te pongan un parcho. Nuevo es nuevo, new, sin uso. Y os daré un corazón nuevo. Eso es un sentido nuevo. Dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Eso fue lo que usted recibió como nueva criatura cuando usted nació de nuevo, cuando usted le dio su corazón de una manera sincera a Jesús. Quitaré el corazón de piedra. Eso está hablando de la dureza del corazón. Y pondré en medio el corazón de piedra de en medio de su carne. Eso está hablando de la dureza de corazón, la dureza de sentimiento, personas. Y les daré un corazón de ¿qué? Corazón tierno. Ok, nuevo sentir. En Dios hablado y dice, y les daré, y les quitaré, mejor dicho, de su corazón duro como piedra. Corazón duro como piedra. Y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Eso fue lo que usted recibió, un nuevo espíritu. Ezequiel 18:31. Búsquelo. Todas estas personas que profetizaron esto, ellos profetizaron todas estas cosas, pero no tenían conocimiento de qué estaban hablando. Usted sabe que muchas de las profecías que dieron los profetas, ellos no sabían conciencia cierta de qué estaban hablando, pero fueron obedientes y las dijeron. Ellos no tenían conocimiento completo de lo que se trataba. Y dice, echad de vuestra, estamos ahí en el 18:31. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con las que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu.
porque moriréis, casa de Israel. Si no llega a pasar eso, un espíritu nuevo, todos hubiesen muerto en su pecado, separados de Dios para siempre. Ezequiel 36, estamos en Ezequiel todavía. Verso 26. Vamos a leer el 26 y el 27. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de quién. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la dureza de corazón. Y os daré un corazón de carne. Eso está hablando de sentimientos, las personas que son duros de corazón son gente insensible. Son duras. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Le voy a dar un espíritu nuevo y voy a poner dentro de ustedes mi espíritu. Está hablando Dios. Eso es lo que hemos recibido, el Espíritu Santo que Dios nos dio y lo puso dentro de nosotros. El mismo Espíritu que ungió a Jesús, el mismo Espíritu que hacía las obras en el Antiguo Testamento y las hizo cuando estaba Jesús, es el mismo Espíritu que mora en usted. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu mora dentro de usted. No hay 2, ni 3, ni 4 espíritus, es uno solo. Amén. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis como por obra. Como único tú puedes tratar de buscar a Dios es que teniendo una nueva naturaleza. Porque la vieja naturaleza que tú tenías lo que buscaba era el mundo, los placeres, todo lo que gustara a tu alma. Amén. Pero ahora tú tienes un espíritu nuevo y tienes que estar atento a la guianza que te dé ese espíritu. Eso sucedió cuando fuimos hechos una nueva criatura. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Me quedan 5 minutos. ¿Ok? Vamos a buscar, se me olvidó poner la escritura, o lo voy a estar leyendo en el área donde habla de Nicodemo. No puse el capítulo y no me lo sé de memoria. Juan 3. Mira, a ver, Juan 3:3. 3:3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiere decir que este hombre era un religioso, que se supone que debería saber las cosas espirituales. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjate, lo estás reconociendo solamente que ha venido de Dios, pero ¿cómo? Como maestro. No lo estabas reconociendo como Dios. Lo estabas reconociendo como Rabí, como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, cuando está hablando aquí de ver el reino de Dios, no está hablando del cielo. Ya tú y yo estamos en el reino de Dios. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. En Jesús el reino de los cielos se ha acercado, pero cuando Él murió y resucitó, lo estableció con su iglesia. Está en los cielos, pero nosotros pertenecemos a ese reino.
Amén. Usted ya está en el reino de Dios. Ok. Se respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, él lo razonó. Lo cogió literal, de una forma natural, sí. Pero Jesús le estaba hablando de algo espiritual, pero él no lo entendía. Y muchos hoy en día todavía no lo entienden. Por eso es que estoy dando esta enseñanza. Y respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el agua? La palabra. Si tú lees, por ejemplo, búsquese Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Me avisa cuando estemos ahí. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que nosotros fuimos renacidos de su palabra. Fuimos renacidos de su espíritu. ¿Qué dijo Jesús de su palabra? Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. El jueves estábamos enseñando sobre eso. Porque hay gente que toma la Biblia como si fuera un libro cualquiera, como si fuera un magazine. Y algunos ni tienen Biblia ni la leen. Y Jesús dijo bien claramente, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios y su palabra son uno, tú no lo puedes separar. Tú no puedes tratar de servirle a Dios y obviar su palabra. Amén. Y tú tienes la facultad de poder entender y leer, más vale que la uses para instruirte. Amén. Ok, búsquese en Santiago capítulo 1 y verso 18. Vamos a establecer eso. Santiago. Mira qué dice ahí. ¿Estamos ahí? Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por la qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Somos una nueva criatura en Cristo. Y fuimos nacidos por la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán sin haber oído? Cuando usted oyó la palabra, eso le trajo fe. Y usted creyó y fue hecho una nueva creación. Ahora le está diciendo aquí, vuelvo nuevamente a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y hay versiones que dicen, lo que es nacido de padres humanos, carne es. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabéis esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibid nuestro testimonio. Si os dijere cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si les dijese cosas que celestiales? Aunque él era maestro en la sinagoga y era un religioso, no tenía la capacidad para discernir lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso Jesús le decía a sus discípulos que él quería decirle muchas cosas, pero no podía decírselas, porque no la podían entender. Si Jesús le llega a enseñar a los discípulos el plan que Dios tenía y qué iba a suceder después de su sacrificio, ellos no lo iban a entender. Por eso donde único tú oyes a Jesús hablar sobre el nuevo nacimiento es aquí. Y lo está tratando con uno que se supone sea religioso. Amén. Y la persona no lo entendía. Nosotros fuimos nacidos de Dios. ¿Me dan 5 minutos más? Primera de Pedro 1:23 ya lo leímos, ya eso lo leímos. Búsquese Efesios capítulo 2 y verso 10. Avisa cuando estemos ahí. Efesios. Se la he citado varias veces, pero quiero que lo veas en la Escritura. Ok. Verso 10. Porque somos, diga somos. ¿Eso está en presente, pasado o futuro? Presente. Somos. Porque somos hechura suya. ¿Usted entiende eso por hechura? Que él es el que nos hizo, ¿verdad? Creados en Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que yo puedo confesar y decir, yo fui creado en Cristo. Yo y Cristo somos uno. Ay, eso suena como una blasfemia, como cuando Jesús decía, yo y mi Padre somos uno. ¿Ah? Ante el religioso, eso como que lee. Pero usted, si ha aceptado a Jesucristo como Señor, usted es su cuerpo. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Ahora, te lo puedo asegurar, que la mayoría de los cristianos, y aún algunos de ustedes que lo han oído, no están conscientes todavía de eso. Y yo esto lo he predicado muchas veces aquí. Pero una cosa es oír una cosa y otra cosa es internalizarla. Que se haga tu verdad, tu revelación. Ninguna verdad es tu verdad hasta que no esté revelada en tu corazón. Mientras esté en tu intelecto, no es tu verdad. Ok, dice. Mire cómo dice la versión Dios habla ahí. Pues es Dios quien nos ha hecho y nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 17, apúntelo. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Y te voy a leer varias versiones para que usted vea cómo lo dice.
Pero cuando alguien se une al Señor, dice Dios habla hoy, se hace espiritualmente uno con Él. Algunas veces, ¿cuántos de ustedes cantaron el corito? Somos uno, en Cristo somos uno, uno somos, ¿verdad? Pero la gente lo canta, pero no entiende lo que está cantando. No lo ve como lo dice la Escritura. Yo y Cristo somos uno. Porque yo me uní a Él y soy un espíritu con Él. Pero cuando cantamos el corito estamos pensando en que somos todos unidos. Cuando hablamos de Él, somos uno. En Cristo somos unos todos. Pero no tenemos la revelación que dice aquí. Hay otra versión que dice, el que se junta con el Señor, un espíritu es. Otra versión dice, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Otra versión dice, porque la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Otra versión dice, el que se une al Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Otra versión dice, el que se une al Señor formará un solo ser en la esfera espiritual. Tú sabes lo que tú tenés esa conciencia y cuando tú estás frente a un demonio, a un diablo, que tú sepas, yo y Cristo somos uno. Y en el nombre de Jesús yo te ordeno que te vayas. Y no es lo mismo que lo repita a que lo creas. Ahora, el diablo sabe si tú verdaderamente lo crees. Que no vaya a ser como aquellos de los hijos de Seba, que dijeron, te conjuro en el nombre de Cristo que predica Pablo. Y dijeron así, a Pablo conocemos y a Cristo también, pero ¿tú quién eres? Mira, muchacho, y una bofeta y lo hicieron correr en nu. El diablo sabe y tú sabes que sabe. El diablo sabe que dónde tú estás parado. Y cuando dice las cosas con propiedad. Pero en todas las escrituras que habla sobre esto es tremendo. Pero hay una que dice de esta manera, la actual. Mira cómo dice, en cambio, el que se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Wow. Por eso puedes decir, como decía Juan, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando oras por alguien, como tu conciencia está libre y sabes dónde tú estás, tú sabes que si le pones las manos es como si Jesús se las estuviese poniendo. Porque Él está dentro de ti. Y trata de vivir una vida de no contristar a ese que está dentro de ti. Amén. Buscas Efesios, perdona, que es que me falta muchas cosas, pero yo voy a terminar ahora. Ya yo veo caras de hamburgues por ahí. Efesios 5, vamos a leer 29, 30 y 29. 30 y 29, oye eso. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, cuando está hablando del matrimonio, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Eso somos nosotros para Dios. Esa es la manera en que Dios ve la iglesia. Una de las cosas que encontramos que Jesús oró por la iglesia en el capítulo 17 de Juan, en el verso 20 en adelante, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Oiga esto,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Qué te quiere enseñar Jesús ahí? Que tú te veas tan unido a Dios y no te veas separado de Dios. La mayoría de nosotros en ocasiones creemos que Dios está bien distante de nosotros y no visualizamos que está dentro de nosotros. Y tú tienes que desarrollar conciencia de que está dentro de ti. ¿Qué causa eso? Eso causa que tú renueves tu mente y ya no te veas como cualquier ser humano de afuera. Que te puedes ver como si fueras un superhombre, una supermujer, que tienes poderes sobrenaturales dados por Dios. Y que el diablo no tiene nada en ti. Y eso tú lo puedes confesar con tu palabra, con palabras. Y te voy a decir una cosa, los primeros que te van a perseguir son los cristianos carnales. Esa gente se cree Dios. No, yo no me creo Dios, pero tengo a Dios. ¿Ah? Pero lo tengo a Él y lo tengo dentro de mí. Porque una de las cosas que algunas veces nosotros pensamos que Dios está bien distante de nosotros. Como le decían a uno, tu oración no pasa del techo, es que no tiene que pasar del techo. Él está dentro de mí. Mi oración no tiene que pasar dentro del techo. Porque yo no visualizo a Dios allá bien arriba, bien distante de mí. Dios se acercó a mí, se metió dentro de mí y está dentro de mí. Hello. Y su oído está atento a mis oraciones, igual que a las tuyas. Si Dios me oyera, no, Dios siempre te oye. El problema es que tú no le crees. Dios siempre te oye. Vamos a estar puestos de pie. ¿Aprendieron algo esta mañana? Me quedó un poco más de material ahí, pero no sé, pero cuando yo veo caras de hamburguesas, yo voy viendo el pan, el queso, y cuando tienen cara de hambre. Y además no le puedo dar demasiado, que no hace que se empachen. ¿Ah? Porque tampoco van entendiendo. Mire, ustedes tienen el privilegio que ustedes están recibiendo algo que a mí me costó muchos años aprender. Y ya yo se los doy a ustedes servido. Porque estas cosas yo no las aprendí, que se me abrió la cabeza un día y se me metió por aquí. No. Yo tuve que estudiar mucho. Y gente que me conocen de muchos años, ¿verdad, Chávez? ¿Usted ve esa mulata que está ahí? Esa me conoce a mí desde hace tiempo. Fui amigo de su esposo Germán. Y siempre me he dedicado a estudiar las Escrituras para no ser un eco de los demás. Pero usted tiene la dicha de que se le está sirviendo ahí. Amén. Vamos a sacar un segundito ahí. Gracias, Abba, sombrote de Bekendara Basai. Oro Boshe Brotara Bakandere Beseke. ¿Pudimos transmitir o no? ¿Se pudo transmitir o no? Sí, por Facebook yo sé que estamos castigados. Oh, Tarabashe Broto de Bokondara Basanda. Chico Buko Shebre Tarabakan. Shebre. Hice esta pregunta por una razón. Hay personas ahora mismo en este momento que están al alcance de mi voz, que están padeciendo del hígado y ahí se me fue de la mente
Gracias, Señor. ¿Qué es lo que produce la páncreas? Gracias. Gracias. Desde anoche, el Señor me dijo que iba a sanar personas que padecían de eso. Déjeme decirle algo. ¿Cuándo fue que tú me dijiste aquello? Sí. Edna me dijo, en uno de los servicios, ella estaba con su mamá viéndonos por Roku, en su casa. Su mamá no podía levantar el brazo. Cuando se estuvo ministrando aquí, ella recibió en su casa y pudo levantar, ¿verdad?, ambas manos y se le fue todo lo que tenía. Digo esto porque algunas veces no estamos conscientes que el trabajo que nosotros estamos haciendo es bien importante. Y Dios está sanando gente aquí y está sanando gente que nos ven. Me acuerdo los otros días que estuve orando por alguien por los ojos y una persona que iba en un carro oyéndonos, que tenían padecimiento de los ojos, recibieran su sanidad. Luego nos escribieron de que fueron sanados. Dios está dispuesto a hacer milagros y prodigios, pero nosotros tenemos que creerle. ¿Ok? Por eso yo le alimento a usted para que usted crea. Para que usted crea. Dios no ha muerto, Dios está más vivo que nunca. Nosotros nosotros somos los que le ponemos límite. A Dios no se le pone límite. Amén. Si tú estás aquí en esta mañana y tienes una necesidad de algo, si tienes una necesidad de un milagro en tu vida, yo quiero orar por ti. Si tú crees, lo recibirás. ¿Habrá alguna persona aquí? ¿Qué es esto? Peticiones de oración de sanidad. Aquí tenemos peticiones de sanidad. Un accidente grave para recuperación. Un niño de 2 años que tiene COVID. Intervención divina por aquí, por otra persona. No digo los nombres, pero Dios sabe. Amén. Vamos a enviar esta palabra para beneficio de cada uno de ellos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.